la Presidencia agradece la participación del doctor Dancourt y además, antes de darle la palabra a nuestro último invitado, insistimos en que todas las posiciones acá son plurales. La presencia del doctor Dancourt, la misma que nuevamente agradecemos y seguramente agradeceremos reiterativamente luego de la participación de los señores congresistas, ha sido propuesta por la bancada oficialista. Acá escuchamos con respeto a todos, porque todos tenemos mucho que decir en este espacio en el cual esta discusión se convierte en un asunto muy serio. Doctor de Medina, tiene usted ahora el uso de la palabra. Bien. Buenos días todavía. Primero un agradecimiento a la Comisión de Constitución por haberme invitado a esta presentación. Para mí es un honor estar nuevamente en la Casa de la Democracia y la Libertad, que es el Congreso, que por supuesto, como cualquier ciudadano peruano, me merece el mayor respeto y la mayor consideración cada uno de ustedes. Yo voy a formular mis comentarios más yendo por un lado un poco distinto de mis predecesores, porque yo intuía de alguna manera que ellos iban a agotar el tema de los datos. Entonces yo voy a ir a pocos datos, pero espero llamar algunas trazas nuevas de reflexión. Dicen por ahí que, bueno, los chistes de economistas son muy malos, pero dicen por ahí que cuando dos economistas discuten hay tres ideas en la mesa, ¿no? Yo saqué mis cálculos y con tres economistas tenía que ver más o menos unos 9, hice el cálculo por ahí, en 9 posiciones. Me parece interesante, después de escuchar al profesor Dancourt y al profesor Adriansen, ver que no hay tantas diferencias como aparentemente hubieran, y me llama muy poderosamente la atención en el buen sentido. Lo primero que tendría que decir, empezaría un poco por donde el profesor Dancourt deja su reflexión. Él nos está diciendo, en buena cuenta, va a haber un impacto negativo, pero él nos da un viso de esperanza diciendo, bueno, sí, hay instituciones que pueden paliar esto con política fiscal monetaria, hay medidas así, se aplicó en 2008, lo aplicó el presidente Obama también en Estados Unidos, es una receta conocida, y así entramos un poquito al debate ideológico, diríamos que es una receta keynesiana. Está bien. Los economistas buenos tienen que tomar todas las herramientas de todas las escuelas. No sé si el doctor concuerda conmigo, pero a la hora de resolver problemas hay que tomar todo el instrumental que se tira a mano. Así que yo no tengo ningún problema de decir, a veces tenemos que ser keynesianos, a veces tenemos que ser más clásicos, por ahí tenemos que de repente alguna vez ser austriacos, no sé. Pero hay que hacer que las cosas funcionen. Entonces, esa parte no es lo preocupante. Pero hay una cosa que sí es interesante. De la exposición del profesor Dancourt me deja la primera idea que iba a tocar, que el adelanto de elecciones no trae nada bueno para la economía. O sea, si algo trae, va a ser algo negativo, que tenemos que cubrirlo, que tenemos que paliarlo, ¿no? Y que se puede hacer seguramente. Ya discutiremos si es buena idea, hasta cuándo utilizar política monetaria, porque a veces la política monetaria también es como un perrito que se nos escapa de la casa y se va por allá a la casa de la inflación, ¿no? Que también nos ha ocurrido. Pero bueno, yo creo que están las condiciones ahorita para que eso no ocurra, tampoco quiero ser tremendista. Pero no hay nada bueno que traiga el adelanto de elecciones, ese es el punto de fondo. Entonces, una primera cosa que yo diría es, desde el punto de vista económico, que es lo que le preocupaba, por ejemplo, al doctor Costa cuando preguntaba al doctor Adriansen cuáles son los impactos, yo diría que de hecho no hay ningún impacto positivo desde el punto de vista económico. Estoy haciendo lo que llamamos los economistas ceteris paribus, los aspectos constitucionales que no son mi competencia, creo que el doctor Torres lo podría analizar mejor que yo. Pero al no haber un impacto positivo y al comprobar el estancamiento del empleo y el estancamiento de la economía en general, que lo ha trabajado muy bien el doctor Dancourt, la pregunta es, ¿qué estamos persiguiendo con el adelanto de elecciones? Porque las personas en la calle, más allá de que le podemos poner un micrófono y la gente pueda responder cualquier cosa, pues está muy desinformada, a la gente lo que no está desinformada es en lo concreto que impacta la economía en sus vidas.
si esto hace que yo parezca el materialista de la reunión y el que tiene que hablar lo políticamente incorrecto, me tendría que poner esa etiqueta encima. Pero a la gente de la calle lo que le importa es si las medidas que están tomando ustedes, si las cosas que los académicos estudiamos y promovemos, les va a dar mayor cantidad de panes en el desayuno, les va a minorar el tiempo de traslado desde Los Conos hasta la ciudad central y no gastarse 3 horas de subida, de ida, 3 horas más de vuelta e ir de Puente Piedra a Miraflores, por decir algo, y cosas de ese tipo, ¿no? Si es que va a poder pagar una mejor seguridad ciudadana, y yo no veo ninguna de esas cosas que están ocurriendo con este adelanto de elecciones, como honestamente tampoco lo vi en las reformas que ustedes aprobaron, a mi juicio, de una manera muy apresurada, el año pasado, que terminó un referéndum. Pero, más allá de eso, ¿no es cierto? Si quisiera profundizar un poquito en los canales estos de transmisión de por qué al no generar algo bueno sí puede generar algo malo. Y aquí me gustaría empezar con una primera diapositiva, por favor. Ustedes están viendo, por ejemplo, en los últimos 10 años, son poco gráficos, no los voy a atormentar, ¿eh? Vamos a ver ahí, en este gráfico, la relación entre consumo y PBI, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver en azul es el consumo, es que el consumo representa una fortísima parte del PBI nacional. Y si nosotros generamos expectativas adversas de la economía, una de las cosas que se va a sentir en esta Navidad, por ejemplo, va a ser un recorte de las ventas, no solamente de los grandes centros comerciales, sino de algo que le interesa, por ejemplo, al congresista Neira, las pequeñas y medianas empresas, que al final, al vender menos, van a también a facturar menos. Y hablo inclusive de las que no facturan, las informales, que una gran cantidad de ellas está ahí, ¿no? Porque hay una economía informal que estos cuadros a veces no recogen, pero que está ahí, y que la verdad es lo mayoritario en el Perú. Entonces, el consumo, si se aguanta el consumo, vamos a aguantar más la tasa de crecimiento del producto. Es tan sencillo como eso. Le estamos girando un caballo a la carreta. ¿Podemos pasar al siguiente gráfico? El otro mecanismo es la inversión privada. Cualquiera que conversa hoy en día con empresarios, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo dos cosas. Hay una incertidumbre política en el Perú porque no se sabe si se va a cerrar el Congreso o no, si eso va a generar problemas externos o no, etcétera. Pero lo otro que dicen es, oye, estamos adelantando elecciones, ¿y quién vendrá? ¿Quién vendrá? Yo hablaría de un empresario. Y un empresario lo que quiere, a ver, los empresarios, a diferencia de los economistas, que nos encantan las crisis, porque así escribimos más, ¿no es cierto? Escribimos cosas interesantes de la crisis. El empresario lo que quiere es el país más aburrido posible. Es decir, un país que no tenga sobresaltos. Yo me acuerdo cuando en los años 80 todos nos volvimos, bueno, algunos son más jóvenes acá quizás, pero los que ya estamos por encima de los 50 años, nos acordamos que nos volvimos expertos en ver cuál era el tipo de cambio compra-venta de la mañana. Eran nada más 4 tipos de cambio porque había el dólar BUC y todo eso, ¿no? El dólar bancario eran 6. El de la calle, que llamábamos Ocoña, el de los bancos y el BUC. Y en la noche teníamos que ver en cuánto cerraba. Y así nos volvimos expertos en tipo de cambio y en macroeconomía. Eso es entretenido, digamos, ¿no? Pero eso es lo que menos quiere un empresario. Un empresario lo que quiere son reglas claras de juego, que se sostengan en el tiempo y que pueda planificar el manejo de sus inventarios, el manejo de su caja, el manejo de su planilla, más aún cuando hay una planilla que tiene ciertas restricciones de rigideces y demás, que también es parte de la especialidad del doctor Torres acá, pero no voy a entrar en el tema ahorita. Y que eso es lo que busca un empresario. No busca el sobresalto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este gráfico? Nos está diciendo que la inversión de los últimos 10 años por lo menos, y podríamos haber extendido el gráfico 10 años más atrás incluso, básicamente es por la inversión que está representada en amarillo, que es la inversión privada. O sea, la inversión básicamente en el Perú se ha venido dando ya de manera estructural
por inversión privada, porque el gasto público, ustedes lo saben perfectamente, está básicamente destinado a gasto corriente, ¿no? O sea, cuando nosotros le decimos muchas veces al MEF, aumente el gasto público, claro, pueden tener la intención de aumentar la inversión pública, pero ¿qué es lo que vemos en la realidad? Problema de gestión, por ejemplo. Problema de gestión que hace que los gobiernos regionales e incluso los ministerios estén hoy día con el presupuesto ¿a cuánto? ¿A 50%? ¿60%? Algunos a 40 y pico, y estamos a 4 meses, prácticamente 3 meses de terminar el año. Entonces, lo más probable es que eso se vaya a gasto corriente, que era más fácil, y entonces tampoco es una solución. La inversión privada, por otro lado, está en un tema absolutamente en stand-by. Y ahí ha contribuido, y me voy a referir a lo que dijo el congresista Quintanilla, el tema de la corrupción. Y él mencionó, por ejemplo, las famosas adendas. Yo, por intermedio de la presidencia, me gustaría, perdón los usos formales que tengo que hacer, pero yo sé que ustedes están acostumbrados así, por intermedio de la señora presidenta, me gustaría ilustrar un punto. La lucha contra la corrupción no necesita cambios constitucionales. Necesita que las leyes tengan los candados concretos para evitarlo. Y un ejemplo, al cual yo coincido por intermedio de la presidencia con el congresista Quintanilla, es el tema de las famosas adendas, y vamos a decirlo directamente, las adendas en los megaproyectos, que acá se llaman megaproyectos, de alianzas público-privadas. ¿Sí? Eso es lo que se refería, me parece, el colega de ustedes, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿O qué es lo que tienen que hacer ustedes, o los que vengan después de ustedes? Pues mejorar la ley APP, ¿no es cierto? Poner los candados concretos, ver las experiencias aprendidas, cómo se puede mejorar esa ley, y eso no pasa por cambiar la Constitución, eso pasa por mejorar una ley, ¿no es cierto? Ahora, si usted ya cuestiona que el sector privado puede entrar al tema del sector público, miren, discúlpenme, yo creo que en este momento de aprendizaje, mientras menos ideologicemos la política pública es mejor. Y por eso yo no entro a términos como marxistoide ni neoliberal, que los dos me parecen igualmente ofensivos, y yo prefiero hablar de hechos. Lo que necesitamos es que las cosas funcionen. Y si para poner agua necesitamos que hayan privados, que hagan plantas de abastecimiento de agua, pues que las hagan, ¿no es cierto? Si necesitamos electricidad, no dejemos a poblaciones enteras en Lima que tienen 20 años sin luz, ¿no es cierto? A nosotros nos quitan de internet media hora y ya estamos en crisis. Hay personas en el Perú que no tienen no tienen en Lima luz las 24 horas. Porque por si acaso esa cobertura de agua que mencionamos de que estamos en 90% es ficticia, ¿no? Es agua muchas veces de mala calidad, es agua que no tiene la cobertura de 24 horas al día, ni 7 días a la semana. Pero bueno, ese es otro tema que seguramente ustedes no conocen, y si no lo conocen podemos también aportar en algún momento si ustedes nos pueden invitar. Pero la inversión privada, que es lo que estoy diciendo ahí, también se ralentiza, también se aguanta, también se frena. Y eso genera que otro de los caballos que jalan la carrera del PBI, también se vuelve cojo. Y entonces el PBI va a comenzar a hacerse más lento. Y aquí quiero llegar a añadir un tema más, ¿no? Que también lo mencionó el profesor Dancourt, el tema del crédito, ¿no? Imagínense ustedes que todo este tema del adelanto de elecciones genere dos tipos de ruido político adicional al que ya tenemos, ¿no? Uno, la discusión misma del adelanto de elecciones, ¿de acuerdo? Y dos, la propia elección, que también va a generar una discusión. Estamos hablando de cuánto tiempo, 1 año, ¿no es cierto? Eso, ¿cómo puede impactar de repente poco en el riesgo país? Pero de repente puede impactar. Me declaro igualmente ignorante sobre lo que puede pasar en el futuro. No lo sé. Bueno, habría que apelar de repente a las instituciones de soporte. Pero yo creo que no estamos dando una buena imagen hacia afuera. Cualquiera de nosotros que conversa con amigos en el extranjero sabe que la gente nos está mirando con preocupación,
¿no es cierto? Se están preguntando qué fue el famoso milagro peruano. No, hay que empezar a decirles que aquí no hubo ningún milagro para empezar, y en segundo lugar hay que decirles tampoco estamos perdiendo la categoría, simplemente estamos en un proceso, bueno, hay que dorar un poco la píldora y en fin. Pero la verdad es que creo que estamos generando un ruido que creo que es bastante innecesario y que no está sumándole nada a la economía. ¿De acuerdo? Entonces, yo diría que hay algo más todavía. Aquí se quisiera, por favor, pasar a la siguiente. Para ilustrar lo que quiero decir, quiero mostrar este gráfico. Este es un gráfico que muestra en grupos de quinquenios, desde el año 50, la evolución del la evolución del PBI per cápita de varios países. Los que están, ustedes fácilmente van a reconocer a los países latinoamericanos que están ahí, ¿de acuerdo? Son los que están en una medianía, más o menos en una franja, ¿sí? Lo que significa que entre el año 50 y el año 2011, y seguramente si actualizo los datos al 2020, al 2019 van a salir más o menos la misma tendencia, estamos los países latinoamericanos en una medianía. Observen ustedes algunos periodos donde algunos países tienen una pequeña pendiente hacia arriba, ¿no? Una pequeña subidita. A eso le llamamos boom. Y salen algunos a decir, es necesario ahora pasar a repartir. Bueno, les comento, eso que le llamamos boom, en el largo plazo, que es donde se tiene que mirar el desarrollo, es apenas una pequeña subida, un hipo, ¿de acuerdo? Porque el verdadero desarrollo viene en la curva que ustedes fácilmente iban a poder observar como disidente. Y esa curva, que los economistas le llamamos de forma exponencial, nada más y nada menos que es Corea del Sur. Corea del Sur, que hacia el año 50 tenía la tercera parte del PBI per cápita de Perú y la mitad del que tenía Brasil. Pero que pasados 60, 70 años, se despuntó. Es más, observen por favor que Corea del Sur está 25 años por debajo de los países latinoamericanos. Y recién ahí toma vuelo para despegar. ¿Qué quiero significar con eso? Que más allá de analizar el corto plazo, que es importante, es muy importante, tenemos que mirar hacia dónde estamos yendo en el largo plazo. Porque el desarrollo, esto de que queremos ver algún día que no tengamos campesinos desnutridos, que no tengamos delincuencia en las calles, que no tengamos zonas tuburizadas en las urbes, donde hoy en día ya tenemos el 75 o 80% de la población en el Perú, y por eso es relevante las cifras del profesor Dancourt, porque él ha hecho énfasis en el empleo urbano. Tenemos que ver cómo desarrollamos eso. Y yo veo que no nos estamos yendo tan bien como nosotros quisiéramos creer. Adelante, por favor. Y eso tiene que ver todo con algo que hoy día se llama competitividad global. Y cada cierto tiempo aparecen unos comentarios sobre el índice de competitividad global, y en pocos meses o semanas va a aparecer en la versión del año 19, ¿no? Donde comenzamos como apostando los caballos, decir cuántos puestos subimos, ¿no es cierto? Como la tabla de posiciones del fútbol, ¿no? ¿Cuántos puestos subimos después de este año? ¿Cómo estamos, no? ¿Sí? O bajamos o subimos, ¿no es cierto? Bueno, yo me atrevo a decir lo siguiente. Hoy en día el desarrollo se tiene que pensar en términos de competitividad global. ¿Cómo estamos compitiendo en el mundo? Si hoy día no competimos en el mundo, incluso como profesionales, la verdad es que hoy que no podemos aspirar realmente a un desarrollo sostenido y sostenible y que pueda tener una vigencia a largo plazo. Yo entiendo y quiero creer, ¿no es cierto?, que los congresistas aquí presentes están pensando, como se dice vulgarmente, no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Bueno, pensar en las generaciones futuras es pensar en estos términos. Y si ustedes observan estos pilares de la competitividad, que no los he hecho yo, sino los ha hecho una entidad como el World Economic Forum, menciona que los requerimientos básicos de la competitividad, los básicos, o sea, la tierra sobre la cual hay que sembrar esto, son 4.
Y son instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico y salud y educación básica. ¿Sí? Salud y educación básica, ojo, O sea, esto no lo está diciendo una entidad marxistoide, esto lo está diciendo una entidad muy capitalista, ¿no? Pero el capitalismo pensado en términos modernos pasa por entender que la educación básica, ni siquiera la superior, sino la básica, es fundamental como pilar de la competitividad. Eso lo entendieron los coreanos del sur, por ejemplo. Me quiero quedar, a ver, avancemos por favor. Me gustaría desagregar un poco esto, porque ustedes ven este gráfico que, perdónenme, no tuve tiempo de traducirlo en la madrugada, y lo copié de la fuente que está ahí, de este reporte, del Competitive Report 17 y 18. Si ustedes ven el Perú, ¿no es cierto?, está por encima hoy en día de los indicadores de América Latina, que es la zona gris que está a la derecha, ¿de acuerdo? El perímetro celeste que está por fuera son los indicadores peruanos que están por encima de la media. Pero por favor, miren lo que nos falta para llegar al final de la telaraña. O sea, estamos a mitad de camino. ¿Y eso cómo se demuestra? Con lo que ven ustedes arriba. Si ustedes ven arriba de esta figura, que está ahí de 2012 al 2018, ven que el Perú, por ejemplo, en el 2012 estaba en el puesto 61 de 144 países. Esta es la brecha, señores, del desarrollo. 61 de 144. Y aquí voy a coincidir con el profesor Adriansen. Tenemos que compararnos con los mejores. Tenemos que compararnos con los mejores. Chile no está mirando qué hace Perú. Chile tiene como parámetro países de Europa del Este a corto plazo. ¿Sí? Hay que buscarnos ese tipo de metas. No podemos compararnos toda la vida con Venezuela. No podemos compararnos toda la vida con Bolivia. Sumamos un poco la apuesta. Bueno, ese es un primer panorama que nos podría dar algunas luces. Hoy en día estamos en el puesto 72 de 137 países. ¿Sí? Estamos más abajo, ¿no es cierto? Habría que ver, ahí tenemos, por ejemplo, con respecto al año anterior, cómo de alguna manera se puede visualizar cómo está el tema de los factores de competitividad. Pero sin duda alguna, y aquí me quiero centrar en uno de ellos, el de instituciones no han mejorado. Y las instituciones son consideradas el primer pilar de la competitividad. No el segundo, no el tercero, el primero. Y por favor, ¿podemos pasar a la siguiente? Esto por supuesto que lo van a tener ustedes, ¿no? Si quieren la presentación, espero que se las pasen también en PPT. Ahorita vamos a regresar a eso, pero quisiera mostrarles algo. Este mismo reporte nos dice cuáles son los factores que están siendo obstáculos a la competitividad u obstáculos para hacer negocios en nuestros países. Y miren lo que pasa en Perú. El 32% de los obstáculos se concentran en corrupción y en una burocracia gubernamental ineficiente. Burocracia gubernamental ineficiente. Esa es una agenda que tiene el Ejecutivo fundamentalmente, ¿sí? A ustedes también les caerá una parte, ¿no? Pero yo creo que el Ejecutivo ahí tiene algo que decir, ¿no? Y esto de muchos años, no de ahora. Entonces ahí me viene a la mente que en los años 90 se hablaba mucho de la famosa modernización del Estado, y no sé en qué lugar perdimos la pista y ya no se la más, ¿no? Y yo estaba muy entusiasmado de que con las reformas de repente retomábamos el tema de la modernización, la descentralización, pero no fuimos por ese lado. Y seguimos con un Estado que sigue creciendo y que no está generando un apoyo precisamente a mejorar esos indicadores. ¿Podemos pasar, por favor? Esta diapositiva, que sí la traduje, nos muestra el desagregado de cómo se configura el pilar institucional. Y si ustedes observan, ¿otra más, por favor? Dos más, por favor. He resaltado en colores solamente aquellos en los cuales estamos por encima de 100. Bueno, uno se corrió un poquito. Los que estamos por encima del puesto 100 de 137, O sea, estamos ya aquí sí peleándonos la baja, definitivamente. Y miren ustedes, derechos de propiedad, protección de derechos intelectuales, desvío de fondos públicos,
confianza pública en los políticos, ¿no? ¿Sí? Es un tema complicadísimo. Pagos irregulares y coimas. Otro grupo, favoritismo en decisiones de los oficiales de gobierno, que está lo que al congresista Quintanilla por intermedio de la presidencia le preocupa, ¿no? El tema de las coimas, del manejo de las adendas que favorecen con nombre propio determinados personajes, ¿no? Y que también le preocupan a la congresista Vilcatoma, por supuesto. ¿Qué más está? Eficiencia y el gasto gubernamental, ¿sí? Carga de la regulación gubernamental, eficiencia del marco legal para la resolución de disputas y para regulaciones desafiantes. Todo eso estamos por encima de 100, de 137 en el mundo. Como también hay un problema ahí de fiabilidad de los servicios de la policía, el crimen organizado, el falta de comportamiento ético de las empresas, la eficacia de las juntas corporativas, en fin. Vemos un montón de rubros sobre los cuales podríamos trabajar. Ahí está. Es cosa de mejorar esos indicadores. ¿Cómo lo mejoramos? Bueno, de repente ustedes van a tener mucha más imaginación que otros para poder impulsar leyes que mejoren justamente ese tipo de cosas. Adelante, por favor. Entonces, esto que acabo de mencionar, adelante, es lo que está detrás del componente instituciones. Pase, por favor. Y eso es lo que a mí me preocupa de cara a largo plazo, que no hay que dejar de mirarlo por mirar el corto plazo y distraernos. Entonces yo lo que digo es, mi opinión personal, es que tenemos que generar reformas que puedan ayudarnos a conseguir esos objetivos. Porque si logramos esos objetivos sostenidamente en el largo plazo, nosotros vamos a poder desarrollar el país, vamos a poder acabar con la pobreza, vamos a poder mejorar el aparato público y demás. Como parte de mi intervención tenía que ver con el análisis costo-beneficio, a mí me pareció interesante chequear lo que era el costo del referéndum. Y tomando algunos datos que encontré por ahí, resulta que se está estimando hoy en día que una elección, según datos de la OMPE, puede estar costando $4.54 por cada ciudadano. Si el número de votantes del 2018, ahorita, fue más o menos de 24.4 millones, si quieren redondear los 25, puede esperarse que el costo del referéndum no será menor a $110 millones. 110 millones de dólares por adelantar un año. O sea, no estamos en el escenario del 2000, donde había que adelantar 4 años o 5 años, que estaba muy bien, porque sería una crisis tremenda, todo el tema de la corrupción de los 90, en fin. En este caso estamos hablando de adelantar un año, sin una crisis parecida en ciernes. Y nos vamos a gastar 110 millones de dólares. Adelante, por favor. Yo encontré esta noticia sobre un hospital que acaban de autorizar para que se construya en Junín. En Junín un hospital se ha programado para que se invierta en él 97 millones de dólares. Prácticamente, ¿cuánto? 20 y pico millones de dólares. No, 30 y tantos. Póngale 32 millones de dólares. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que se cae de madura es, ¿cuántos hospitales podríamos hacer con el dinero del referéndum? Casi 4. 3.8 congresistas por el apoyo de la presidencia. ¿Sí? Entonces, en un país donde los niños se nos están muriendo porque nos faltan incubadoras, que, con todo respeto, esa es una vergüenza que estemos tocándole la puerta a la OCDE, ¿no es cierto? Cuando tenemos niños que se mueren todavía en el siglo XXI, estamos entrando a la tercera década, no estamos entrando en el tercer año, 3 décadas estamos en la tercera, y se nos siguen muriendo niños incluso en la costa. Si eso no es violación de los derechos humanos, no sé qué es. Pero lo que me queda claro es que ese dinero podría destinarse a 4 buenos hospitales similares, que además, si le preguntáramos a los señores de Junín cuánto se demoraron en sacar ese dinero, dirían, nos demoramos años en conseguirlo. Pero acá tenemos el dinero para disponerlo en 2 semanas o 3 semanas. Yo les pregunto, ¿cómo creen que se siente la gente que pierde un hijo en Huancavelica o en Ayacucho? O sea, ¿eso no es parte de la legitimidad de la clase política que tanto hablamos? ¿O no es parte de la legitimidad?
De acuerdo, adelante por favor, y estoy por terminar. Este gráfico yo lo utilizo mucho en mis clases, porque es un gráfico que muestra con datos del Banco Central de Reserva, y cualquiera lo puede recalcular, casi con cálculos de matemática financiera, nos muestra por década el crecimiento promedio del PBI por década. A ver, me voy a explicar. Este gráfico nos está diciendo, por ejemplo, que en la década de 50, el crecimiento de toda la década traducido en años nos daría en promedio 5.5%. En el año 80, el mismo cálculo nos dice que el equivalente de toda la década es que en cada año decrecimos 1%. Es matemática, eso no hay mucho que decir. Aquí vemos una parte de la historia del Perú, ¿no es cierto?, de la historia económica del Perú. Años 50, 5.5, la década del 60, una pequeña bajada, 5.3, la década del 70, un crecimiento de 3.7, con políticas que vienen por el lado del gobierno militar, una caída en el año 80, a -1, y en los años 90, con un cambio de modelo, una elevación a 3.9, en la década del 2000, con la ayuda además de los precios internacionales y de un buen manejo económico, llegar a 5.6. ¿Qué pasa en esta década? Mi estimado es 3.8, considerando que este año podemos tranquilamente llegar a 2% del PBI, 2% de crecimiento. Es posible, ¿sí? Entonces, con 2% de crecimiento, y si quieren con 3, con 4, no vamos a llegar a 5.6. Si fuera 2% este año y el siguiente, estaríamos en 3.8. ¿Notan ustedes la similitud entre las dos mitades de este gráfico? Y eso me preocupa, señora presidenta. Me preocupa porque en algún momento nosotros ya hemos tenido estos crecimientos, ¿de acuerdo? Ya hemos tenido esta foto, ya hemos caminado por esta película. Y lo que algunos economistas tememos es que el país entre a algo incierto que no nos permita mantener este ritmo. Por eso yo creo que ese 3.8, si bien es cierto la economía en cifras macroeconómicas está saludable todavía, yo honestamente hubiera esperado que esta década lleguemos a superar al menos ese 5.6. Y no hacerlo me parece que nos enfrenta a la primera década perdida del siglo XXI en el Perú. Porque no estamos hablando ya de 1 año, 2 años, estamos hablando de 10 años. ¿De acuerdo? Y si ese es el caso, entonces viene mi siguiente pregunta. ¿Por dónde queremos que siga la curva? ¿Queremos retomar el ritmo de crecimiento? ¿O queremos aventurarnos? Y aquí viene el tema, el posible cambio de constitución, que yo concuerdo con el congresista Costa a través de usted, presidenta, que no se ha planteado en este momento, pero digamos, como un análisis, digamos, contrafactual, si usted quiere. Yo diría, cuidado con que nos agarre la arrogancia y digamos, ya lo hicimos, porque no somos Corea del Sur. Estamos todavía jugando a media tabla. Estamos como la selección peruana de fútbol, ¿no? Todavía nos asustan 4 o 5 equipos de América Latina, ¿no? A pesar de que hemos ido al Mundial. Igual estamos en este caso. O sea, bajémosle un poco la arrogancia peruana en estos tiempos por la economía. Estamos haciendo las cosas bien, pero hemos partido de una situación muy delicada, que otros indicadores que no son los del empleo nos pueden mostrar: el acceso al agua potable, el acceso a la luz, el tiempo de traslado de la gente. Cuando ustedes, por ejemplo, dicen 3.8, pero 3.8 está bien, sí, está bien comparado con el -1%, ¿no? Pero ¿en qué se traduce, como dijo Adriancén hace un momento, en el largo plazo el desarrollo? En altas tasas de crecimiento. China tuvo que crecer 30 años, desde 1979-80, en que Deng Xiaoping tuvo que desactivar lo que hizo Mao, y se lanzó 30 años a crecer en promedio, ¿saben cuánto? 9.8%. Voy a repetir la cifra. 9.8% en promedio, casi 10. Lo que significa, señora presidenta, lo que significa
Hubo años en que crecieron a 14, ¿no? Y hubo años en que crecieron a 6. Y en la mañana escuché al distinguido congresista Lana decir, claro, pero, y con toda razón, pero el Banco Central, el Banco Mundial está hablando de que se han generado 4% de externalidades negativas con el crecimiento en el Perú. Sí, sí es cierto. ¿Y cómo creen que creció China? Si tenemos alguna duda de que el crecimiento de China pasó por encima de la violación, ya no solamente de derechos humanos, sino de derechos ambientales, basta con que cada uno busque su internet más tarde, lo que es la presa de las Tres Gargantas. La presa de las Tres Gargantas es el más grande proyecto hidroenergético de China, que lo hicieron para llevar energía desde los Alpes hasta la zona, digamos, vinculada al océano, donde están los 7 de los 10 puertos más importantes de China, y de cuyos excedentes, ¿no es cierto?, están sacando de la pobreza a la gente del otro lado de China que está por el lado de Mongolia. Eso es lo que está haciendo China hace 30 años, pero lo está haciendo con el resto del mundo mirando así, ¿no? Porque, claro, si nosotros hacemos eso un bosque, nos cae todo el mundo encima. Pero China lo viene haciendo hace un montón de tiempo. Y ahora, a partir del año 2010-2011, la tasa de crecimiento de China se ha ralentizado. ¿Saben a cuánto? Al 7%. 7% le parece poco, imagínense. Y están tan desesperados los chinos que ahora están por eso detrás de Hong Kong y están tratando de habilitar más puertos en la zona del Pacífico. Porque ellos saben que necesitan crecer a 10 y van a crecer a 7. Y es más, el resto del mundo, y dejemos la hipocresía por favor, el resto del mundo necesita que China siga creciendo a 10. Porque nosotros le vendemos a China. China es hoy en día para Perú nuestro principal comprador. Y ahí sí nosotros no decimos nada, ni nos tomamos el pecho, ni decimos del medio ambiente, ¿no? Cuando es parte de lo que nos están comprando, una riqueza generada sobre la base del deterioro del medio ambiente. Entonces ahí también me gustaría que fuéramos todos más consecuentes con lo que queremos o no de la economía, ¿no? Porque si vamos a bajar la barrera a nuestro principal comprador, no se la subamos entonces internamente a nuestros productores. Digo, ¿no? Tengamos un lenguaje más o menos en coherencia. ¿En qué se traduce que no tengamos esos ritmos de crecimiento? Ustedes dirán que es una cifra macroeconómica y la economía no existe. Bueno, ¿saben qué se traduce? En que seamos un país que recién está acabando su segunda línea de metro. Mientras Chile está en Santiago de Chile, con una población casi la mitad de Lima, por la 8ª o 9ª línea de metro. Eso se traduce en que hayan personas que viven en los llamados conos de Lima, que ascienden más o menos a 7,5 millones de habitantes, y que para trabajar en un lugar como el Congreso, todos los días tienen que levantarse no a las 6, no a las 5, sino a las 4 de la mañana para tomar los paraderos de la Panamericana. Los invito, señores congresistas, a que se den una vueltita, 3:30, 4, van a ver los paraderos llenos desde Ancón hasta la zona del mercado de frutas, ¿sí? Y eso se traduce en pérdidas de tiempo. Hay una cosa que ustedes, por ejemplo, no han reparado. ¿Quiénes son los que más sufren con el servicio público en malas condiciones? El agua potable, el transporte público, la energía. Las mujeres. Porque las mujeres son las que tienen que buscar el agua como sea para que sus hijos vayan tempranito al colegio, con la trencita, con la florcita, ¿sí? Lavadita las manos, y uno ve a las chiquitas bien impecables, van al colegio. Y después esa señora tiene que regresar a hacer la comida. Primero el desayuno del marido, y luego la comida, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le estamos robando a las mujeres peruanas por no tener agua potable en las zonas marginales de Lima? ¿Le estamos robando de su vida más o menos 5 horas? 3, dejémoslo en 3, congresista, por intermedio de la presidencia. Bueno, esas 3 horas las podría utilizar una mujer en aprender idiomas, ¿sí? En usarse en una carrera, ¿sí? Pero tiene que dedicarse ¿en qué? En algo que para nosotros es tan sencillo como apretar un botón y se enciende la luz, o abrir una llave y sale el agua, ¿sí? Eso es algo que tenemos que empezar a cambiar desde acá. Porque esa tasa de crecimiento más baja que nosotros podemos decir, sí, bueno, se nos fueron 10 añitos, pues no importa, pero seguimos bien. Eso son 10 años que hemos perdido para seguir construyendo las bases
¿Se acuerdan de Corea del Sur? Las bases para el despegue. Y por eso no despegamos. Hemos postergado ese despegue 10 años más. Porque no nos hemos trazado una meta mayor. En consecuencia, con esto estoy terminando esta parte, y ya termino en general. En consecuencia, yo creo que no va a haber una catástrofe si hay un adelanto de elecciones, pero creo y estoy seguro, y con eso coincido con mis dos colegas, que no va a traer nada bueno, y que el enfoque lo tenemos que tener en los grandes temas que pasan por gráficos como este. Y yo los invito a que repensemos las cosas, a que ganemos en serenidad todos. Vamos a gastarnos el valor de la inversión en 4 hospitales, porque gente adulta, con DNI, con carrera, con bagaje político, no pudo ponerse de acuerdo. Disculpen, pero eso no nos puede costar a los peruanos 1.200.000, 1.400.000. Disculpen, ¿no? Con todo respeto, lo digo, señora presidenta, creo que estamos hablando de los impactos y por eso me he permitido decir esto y bueno, tengo algunos comentarios más, pero lo dejaría para la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, doctor de Medina. El doctor de Medina es un economista experto en asociaciones público-privadas y políticas de descentralización, con más de 30 años de experiencia profesional, licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Business and Administration de la Universidad de Quebec en Montreal. Cuenta con 23 años de experiencia en desarrollo de APP, 16 en descentralización y 30 en capacitación adulta. Fue economista principal del equipo que desarrolló el primer programa de APP sistematizado de Perú entre 1996 y 1999 y funcionario principal del equipo que lanzó el proceso de descentralización peruano entre los años 2002 y 2004. Señores congresistas, y dándole bienvenida a la congresista Marisol Espinosa, que ya hace buen rato que nos acompaña, a la congresista Ana María Choquehuanca. Sí, estamos en una mañana complicada porque los señores congresistas están trabajando en varias comisiones al mismo tiempo, sin embargo están participando activamente de esta sesión.